Hoy vamos a hablar en este programa de macrogranjas. Sí, de nuevo toca tratar este tema y es que de nuevo tenemos pues los primeros pasos de una construcción de este tipo en nuestra comarca, concretamente en Ledaña. Así nos lo hacía saber Pueblos Vivos a través de una nota de prensa hace unos días y hoy hemos querido hablar directamente con ellos para conocer en qué punto está esta información. Saludamos a Toni Jorge, coportavoz de Pueblos Vivos Cuenca. Muy buenos días, Toni. Buenos días. Toni, decía yo que hace unos días recibíamos una nota de prensa que nos enviabais a los medios de comunicación. Muchos de ellos ya se han hecho eco de que está en tramitación una macrogranja en la localidad de Ledaña, aquí en la comarca de La Manchuela, y decía yo a nuestros oyentes que nos gustaría saber, pues en qué punto está esta construcción. Vale, bueno, a nosotros más que macrogranjas nos gusta llamarlas instalaciones de ganadería industrial, porque realmente se trata de industrias de producción de carne a gran escala, ¿vale? El punto en el que se encuentra concretamente este proyecto nos enteramos a través del buscador Nevia de la Junta, donde tienen entrada todos los nuevos proyectos, donde se descarga la documentación para que pueda someterse a consulta pública. Es decir, el proceso se encuentra todavía en fase inicial de recepción de documentación. Lo único que está en el portal es el estudio de impacto ambiental, donde ya se pueden ver la mayor parte de sus características, pero todavía falta mucha documentación y no se ha sometido todavía a información pública, donde se pueden presentar alegaciones. Normalmente cuando se hace así, recibimos la notificación para poder participar en el proceso, tal y como marcan las leyes, pero está así. Suponemos que saldrá la información pública posiblemente en otoño, y entonces será cuando ya estará toda la documentación y podremos proceder, ¿vale? Bueno, esa es la situación actual. Situación actual, podríamos decir, en ese inicio de todo el procedimiento, un proceso que es lento, pero del que desde Pueblos Vivos ya os habéis querido hacer eco, porque si no, al final, te comentaba yo, Toni, antes de grabar, es verdad que esto va siguiendo su cauce y de repente nos encontramos con que empiezan las obras y ahí ya sí que poco podemos hacer. Claro. Además, también en nuestra nota de prensa remarcamos que esto da cuenta un poquito. Sabéis que en Castilla-La Mancha existe una moratoria, instalaciones de ganadería industrial, que desde el principio denunciamos que era una moratoria totalmente vacía, porque realmente luego a la postre así se ha confirmado. Es decir, una moratoria que afecta solamente a las instalaciones de determinado número de animales, en este caso tendría que afectar a las de mayor de 2.000 cabezas, pero por una trampa legal que tiene la propia Junta en su página, afecta a las de más de 2.500, lo que hace, en lugar de detener las instalaciones, es que los promotores y los grandes integradores pasen a jugar con las cifras. Es decir, si no puedo poner una instalación de 4.000, pongo dos de 2.000 y ya está. Y efectivamente, es decir, el goteo de proyectos, primero de 2.500 cabezas, un poquito por abajo, 2.496, y después cuando denunciamos el hecho de menos de 2.000, ha sido constante y continuo. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, esta Ledaña, tenemos una ampliación en Villa de Domingo García, va habiendo un goteo continuo de proyectos. Con lo cual, la moratoria efectivamente no ha servido absolutamente de nada. Aquí concretamente en Ledaña, además, se da el caso de que esta instalación viene a sumarse a una que es de las más grandes permitidas por la ley actualmente, que es de 7.200 cabezas, que existe ahí en la población. Entonces, si nos juntamos con las dos, tendremos que Ledaña contará con el récord de tener 6 cerdos por habitante. Lo cual nos da idea un poco de lo insostenible que es
este tipo de industria, porque no se puede calificar de otra manera. Claro, además aquí has tratado varios temas. Por un lado, esa moratoria que en principio se planteaba, y hablamos además aquí con el consejero, se planteaba como un paréntesis en el que poner sobre la mesa posibles soluciones a un problema que es real, que existe. Obviamente tiene que haber ganadería. El problema está también en gran medida en la gestión de esos residuos. Pero claro, si esa moratoria no está sirviendo como paréntesis y no se ha empezado, o por lo menos públicamente no tenemos mucha información de que se esté trabajando ya en cambiar esa gestión de residuos, nos encontramos ante una situación como esta, porque ahora hablamos también de la zona de riesgo que supone nuestra comarca, o en concreto Ledaña, para el tema de los residuos, que al final es lo que nos preocupa. Sí, bueno, efectivamente el paréntesis no se ha producido porque en el paréntesis hablaba de abrir un debate social en el cual pudieran intervenir pues un montón de sectores y de asociaciones. Eso no se ha producido. La evolución en cuanto al tema de residuos es que es muy engañosa, es decir, considerar que un problema ambiental se reduce a la gestión de unos residuos es realmente una falacia, porque aquí el impacto real de este tipo de industria es que se externalizan también una gran parte de los costes ambientales que se producen en el lugar donde se recolecta la materia prima para los piensos, ¿vale? Y, bueno, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, si lo reducimos al tema de los residuos, que es muy importante, o sea, realmente el punto al que hemos llegado de no reconocer que existía un problema con la gestión de los estiércoles, ahora, de repente, decir que algo hay que hacer con ellos, porque eso lo venimos denunciando desde siempre, y ahora sí, algo hay que hacer con ellos. ¿Cuándo hay que hacer algo con ellos? Pues cuando resulte rentable, pero cuando el impacto ambiental se producía y no resultaba rentable, a nadie, absolutamente a nadie, le interesaba la gestión de los residuos. Ahora tenemos el boom de las plantas de biogás, del biometano y tal, y ahora que sí que parece que el sector puede obtener beneficios de ahí, ahora vamos a entrar en el tema. Por eso te decía que es un poco una actuación totalmente hipócrita, aparte de que efectivamente pues ni se ha producido diálogo, ni se ha producido absolutamente ningún avance en ese sentido, y la moratoria no ha servido absolutamente para nada. Nosotros nos entrevistamos con el viceconsejero y ahí nos habló de que sí que había habido una reducción de proyectos y tal. Bueno, si alguna reducción se puede haber producido ha sido por la saturación del sector, por los indicadores del porcino, por lo que se avecina y ya está, pero no realmente porque haya habido una voluntad, porque aquí los criterios que funcionan son los criterios economicistas. Sí, todos estamos de acuerdo que tiene que haber, que la ganadería es necesaria, pero el problema está en qué modelo y qué tipo de ganadería. Es decir, hay una ganadería que es cuyo impacto ambiental es totalmente inasumible por el planeta y por la región, que es el caso de la ganadería industrial, tanto del porcino como del aviar. Claro, al final lo que pasa es que ¿qué hacemos con la demanda, Toni? ¿Qué solución encontramos a este súper problema que tenemos? Bueno, vamos a ver, con la demanda, el tema de la demanda es un tema a analizar detenidamente. Bueno, en primer lugar, con la demanda interna, está demostrado, y según los estudios de la OMS y de entidades de nutrición y tal, de que aquí se consume 3 veces más carne de la realmente necesaria. Sí. Con lo cual ya podríamos eliminar de la ecuación 2/3 de la producción, ¿vale? Luego, a continuación, tenemos que el 60% de la producción, o más del 60% de la producción nacional de carne, es para exportación, ¿vale? Con lo cual podemos eliminar esa cantidad. Claro, si dijeras, es algo inocuo, pues bueno, bien, exportamos el 60% y ya está. Pero es que, claro, estamos hablando también de una dependencia de los insumos exteriores terribles y del impacto que te había relatado. Con lo cual, no es sostenible un modelo
porque no es sostenible por muchas razones, ambientalmente, por el transporte, porque claro, estamos exportando a países muy, muy lejanos, es decir, todo eso es transporte que se realiza por barco, por camiones, con una huella de carbono ingente. Claro, si aquí me dices, reducimos el impacto con las emisiones de un tanto, pero bueno, no te das cuenta que no estás abordando la globalidad del problema, es decir, hay que tener una visión holística del tema, no una visión muy, muy, muy parcial. Es decir, te das cuenta un poco el tema del consumo de la carne, pues bueno, depende de la perspectiva desde que lo mires, dices, ¿es necesario consumir carne? Bueno, sí, la OMS en primer lugar. Estrictamente necesario, evidentemente no lo es, porque la proteína vegetal puede sustituir a la animal, pero si, bueno, si se quiere mantener, bueno, se puede mantener, pero de una manera razonable, es decir, con las cifras que nos indican que son saludables y luego eliminando. Claro, aquí con la exportación del 60% de nuestra carne, ¿qué estamos haciendo? Determinados países están externalizando los costes ambientales que recaen en nosotros, ¿vale? Y están beneficiándose de una carne muy barata. Es decir, estamos produciendo una carne, me parece que los indicadores del porcino hablaban de un 1 o un 0,1, un 0,5% más baratos que la media de la Unión Europea. Estamos exportando carne muy barata. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tenemos unos costes de producción tan bajos? Bueno, por una parte evidentemente está toda la cuestión tecnológica, pero otra parte está evidentemente que hasta ahora no se ha pagado absolutamente ningún tipo de cuestión ambiental, es decir, esos costes no se han vertido en la producción y producimos carne muy barata. Otros países que sí que tienen normativas más estrictas tienen la carne más cara. Evidentemente, eso, las reglas de mercado son las que son y las cosas funcionan como funcionan. Claro, es que al final es complicado porque aquí, tal y como estás comentando, Tony, tenemos todos nuestra parte de responsabilidad, empezando por nosotros, por los propios consumidores por los consumidores, efectivamente. Y por una concienciación que no termina de llegar y yo creo que estamos viendo que la cosa se va complicando, no hay más que ver las olas de calor, el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, claro, bueno, pues... claro, y luego aunque el tema de la contaminación... Sí, el tema de la contaminación directa, que hablábamos en la nota de prensa también de lo de los nitratos. Es decir, tenemos en Castilla-La Mancha más del 50% del territorio que es vulnerable a nitratos. Claro. Por una utilización abusiva de los fertilizantes nitrogenados por una parte y luego de la fertilización animal también, de los purines. Eso es insostenible ya a corto plazo, porque estamos hablando del agua que bebemos. Hablábamos ahí en Ledaña, tienen, bueno, claro, es toda la zona vulnerable a nitratos. Lo que pasa es que su pozo de abastecimiento, por ejemplo, proviene de un acuífero profundo, que me parece que está a unos 350 metros, con lo cual el acuífero superficial está contaminado y de ahí no podrían beber, pero mientras puedan beber del acuífero profundo, pues anchas Castilla. Pero es que, como es un problema acumulativo, tenemos que mirar al futuro, no podemos ser cortoplacistas, es decir, claro, bueno, ahora obtenemos beneficios y mientras obtengamos beneficios ya nos plantearemos. Cuando el problema surja será demasiado tarde. Claro, el problema es que yo creo que llevamos pensando y actuando así desde hace mucho tiempo, pensando que las consecuencias no iban a llegar y bueno, estamos viendo que llegan, o sea que... Llegan, claro, bueno, llegan y llegan a todo el mundo, llegan a los que se están beneficiando, porque además es una industria que realmente hablan, es que benefician, no, perdón. Es una industria que está manejada por grandes empresas y fondos de inversión, ¿vale? Es una industria que beneficia a las grandes integradoras, que es la mano que mece la cuna. Claro. Si nosotros no nos metemos con los productores, los promotores, pues mira, son trabajadores, son falsos autónomos que realmente están trabajando por un precio tasado.
de la carne que producen, por las cargas que les proporcionan desde los piensos, el veterinario, todo. Ellos corren con los riesgos de la inversión, es que además es algo totalmente insano. Sí. Corren con los gastos de la instalación, con todos los riesgos de la instalación, con los riesgos que asumen, porque claro, se trata de préstamos, estamos hablando de un coste de 100 euros por cerdo de instalación. 2.000 cerdos son 200.000 euros mínimo. Eso necesitas hipotecarte. Quien se hipoteca es el promotor, que montan sociedades temporales y tal, y se hipotecan. Si en algún momento la integradora no necesita carne o reduce su demanda o lo que sea, y se ven entrampados con los préstamos, ¿quién va a pagar? Es que fíjate si es un poco grave el tema. Quien va a pagar son precisamente ellos, que ahora están obteniendo unos buenos beneficios, pero son beneficios muy reducidos. Estamos hablando de 1 a 2 personas por una instalación enorme. Claro. Mientras que los otros van a salir de rositas, totalmente y exactamente igual que hace la agricultura intensiva, hace la ganadería intensiva. Cuando agotan un territorio, se marchan a otro. Y es el mismo dinero que actúa aquí, actuará en otro sitio. Y te deja el territorio convertido en un solar. Y ya está. Así funciona este tipo de historia. Claro, al final, pues eso, hablamos de consecuencias que son muy, muy graves y que, bueno, pues que habrá que intentar evitar. Sí. Veremos cómo evoluciona, veremos si se pone sobre la mesa, bueno, pues ese debate que es necesario para buscar soluciones. Claro. Y veremos lo que ocurre con esta instalación en Ledaña, que está dando primeros pasos. Ojalá no consiga llegar a ser una realidad. Estaremos pendientes de cómo evoluciona. Toni, te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros, que nos hayas hablado no solo de esta instalación de La Manchuela, sino un poco de la situación en general y de las posibles, bueno, pues soluciones o esas posibles pequeñas cosas que cada uno debemos cambiar a nivel individual y lo que se debe cambiar también a nivel global. Veremos lo que ocurre. Muchísimas gracias, Toni Jorge, portavoz de Pueblos Vivos de Cuenca, por haber estado este ratito hoy en Radio 90. Gracias a vosotros, un placer, ¿de acuerdo?